solamente 30 años, pero gracias a Dios tenemos esta instancia, ¿cierto?, donde hay una reflexión más teológica que esperamos hacer, así que de verdad espero que sea de mucho crecimiento para todos nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces la clase. Yo les envié la presentación, así que esto ustedes lo tienen ya en el grupo de WhatsApp. Es su material y lo vamos a ir utilizando en las clases, pero por hoy día nos vamos a dedicar solamente a hacer una especie de introducción. Entender qué cosas nosotros aquí llamamos evangelios sinópticos, cuáles son sus características y cuáles son también los principales debates que existen en torno a estos tres evangelios que nosotros llamamos evangelios sinópticos. Eso es lo que esperamos hacer hoy. Y la clase de mañana nos vamos a dedicar a hablar un poco más sobre el contexto histórico, cómo era, por ejemplo, Judea en los tiempos de Jesús, ver un poquitito los mapas, que a veces es importante saber interpretarlos, ¿cierto? Y algo de la cultura griega y de la cultura romana, que fueron relevantes también para la conformación de estos evangelios y para poder entenderlos. Así que esta semana va a ser una semana un poco introductoria. Hoy día vamos a hablar sobre el concepto de evangelios sinópticos y la clase de mañana, contexto histórico y cultural. Mis pastores, cuando tengan algún comentario, duda, alguna palabra que no se entienda, abran nomás su micrófono, ¿ya? Y me hacen la pregunta. A mí me interesa mucho que las clases sean lo más dialogadas posible, porque así yo me aseguro, ¿cierto?, que los contenidos se vayan aprendiendo, se vayan comprendiendo. Así que no me molesta para nada que interrumpan la clase o la exposición. Muy bien. Y aquí vamos a partir entonces, ¿cierto?, desde la base. ¿Por qué hablamos de evangelios sinópticos? Ustedes saben que en nuestras Biblias, que la tenemos aquí afortunadamente y gracias a Dios completa, ¿cierto? Nosotros tenemos una composición de 66 libros, ¿cierto? Por eso la palabra Biblia es este biblos en griego, que sería un conjunto de libros finalmente, que está clasificada para nosotros en dos grandes partes, ¿cierto? Eso ustedes lo conocen. Tenemos por un lado el Antiguo Testamento y tenemos también nuestro Nuevo Testamento. Obviamente cuando hablamos de los evangelios sinópticos, nosotros vamos a mirar hacia el Nuevo Testamento. Vamos a mirar estos 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, a su vez, también está clasificado en distintos grupos. ¿Por qué? Porque no todos los libros del Nuevo Testamento son iguales, ¿cierto? ¿Y en qué sentido son diferentes? Porque aunque todos son inspirados por Dios y aunque todos son palabra de Dios, tienen un género literario que los hace distintos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del Nuevo Testamento cartas, epístolas, que tienen un género literario característico, ¿cierto? Propio de la época. Parten con una salutación, un saludo las cartas, ¿cierto? Luego se expone brevemente y de forma progresiva, poco a poco, el contenido del mensaje que se le quiere entregar al destinatario y se termina ahí con un cierre, saludos y cosas finales que se quieran agregar. Bueno, así como las cartas son un grupo separado, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, también tenemos otros, por ejemplo, los libros históricos, que en el Nuevo Testamento son pocos, solamente tenemos el libro de Hechos, que de forma narrativa nos cuentan sucesos que ocurrieron, ¿cierto? Sin tratar muchas veces de enseñar teología, sino que solamente contando la historia tal como ocurrió, un transcurso de eventos, ¿cierto?, importantes en la primera etapa de la iglesia. Bueno, y dentro de estos grupos, nosotros también tenemos lo que llamamos como los evangelios. Y los evangelios son para nosotros, de alguna forma, biografías o biografías antiguas que nos narran la vida de Jesús, sobre todo el ministerio de Jesús. Estos evangelios no se centran en toda la vida de Cristo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que no busca, por ejemplo, Marcos, sobre todo, contarnos la infancia de Jesús, sino que pasan directamente a lo que ellos consideran relevante, que es este ministerio de 3 años de Jesús, con mucho énfasis en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y nosotros de ese tipo de libros tenemos cuatro, ¿cierto? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya cuatro evangelios que componen nuestro Nuevo Testamento. Ahora, nosotros vamos a hacer para este curso una clasificación más, ya porque nosotros vamos a utilizar la palabra
evangelio sinóptico. Esa palabra la vamos a utilizar. Y cuando hablamos de evangelio sinóptico, de esos cuatro evangelios vamos a eliminar uno. No sé si ustedes saben cuál es el que se va a ir eliminado en la categoría. Hay uno que se va a ir eliminado. A ver, Pastor Cristian. Uh, no se escucha, no. Hay uno ahí que se va eliminado. A ver si lo alcanza a escribir. Exactamente, Pastor. Eso es, ¿cierto? El Evangelio de Juan va a ser eliminado de esta categoría. Vamos a profundizar más adelante en el motivo, ya, pero nosotros vamos a considerar para este estudio solamente Mateo, Marcos y Lucas. Ya, Juan siempre se estudia de forma separada. Incluso a veces se estudia como literatura juanina y se integra el Evangelio de Juan junto con las cartas, ¿cierto?, del apóstol, como una teología aparte. Vamos a ver después por qué ocurre esto. Pero sí sepamos desde ya que este curso considera solamente a Mateo, Marcos y Lucas. Bien, sobre el Nuevo Testamento, entonces, vamos a hablar con el Padre Mateo, distintas fechas para datar a Marcos y así con todos los libros del Nuevo Testamento. Existe ese debate, ¿ya? Pero la iglesia primitiva, desde los primeros siglos incluso, que comenzaron a ocupar estos libros, ya agregaban en el encabezado el nombre del que ellos consideraban el autor. Por ejemplo, en los manuscritos más antiguos de Mateo, en la parte superior se agrega en griego katamarkon, que significa según Marcos, ¿cierto? Y así en todos los libros, por lo menos en los evangelios, la iglesia primitiva agregó esto, porque ellos reconocieron de forma muy temprana que estos libros sí fueron escritos por las personas que nosotros hoy en día aludimos, ¿cierto? Mateo, Marcos y Lucas. Pero el orden que tienen en las Biblias, sobre todo en el Nuevo Testamento, sabemos que no es un orden cronológico, ya, sino que es más bien un orden didáctico. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos nuestro Nuevo Testamento con lo que es relevante, esta nueva noticia del reino de Dios que es comunicada por Cristo. Ahí parte el Nuevo Testamento. Y lo que sigue en el libro de Hechos, por ejemplo, es contar un poco qué pasó con la iglesia después de la ascensión de Cristo, y todo lo que viene después en las cartas, ¿cierto? Es una reflexión eclesiástica, sobre la enseñanza de Jesús, que la van a dar el apóstol Pablo, pero también, por ejemplo, Santiago, el libro de los Hebreos, reflexionan sobre las enseñanzas de Jesús y la intentan aplicar a la iglesia. Y obviamente cerramos con Apocalipsis, porque es el libro que entrega una profecía o un cierre escatológico para la historia de la iglesia y también para la historia de la humanidad. En el Nuevo Testamento, entonces, nosotros vemos que se tocan muchos temas. Ya hay muchos temas que se van a tocar en el Nuevo Testamento. Y si nosotros los vemos en detalle, podríamos estar todo el año, ¿cierto? Y toda la vida predicando en nuestras iglesias sobre los temas que son importantes. Pero si yo les preguntara a ustedes, pastores, ¿cuál creen que es el tema central, no solo de los evangelios, sino que de todo el Nuevo Testamento? ¿Cuál será el tema más importante que intentan comunicar estos libros? Porque nos hablan muchas cosas, pero hay teólogos que se han dedicado a estudiar esto y a pensar cuál puede ser quizás el tema más relevante de todos los libros del Nuevo Testamento, de estos 27 libros. Muy bien, Pastor Cristian. Una de las respuestas suele ser esa, ya suele ser la redención o la salvación, ¿cierto? Sobre todo cuando nos centramos en la teología de Pablo, pareciera que lo más importante del Nuevo Testamento es la salvación del ser humano, que luego de haber caído, ¿cierto?, en el jardín del Edén, vive alejado de Dios. A veces hay un intento, ¿cierto?, a través de la ley que fue revelada a Moisés
de intentar vincularse otra vez con Dios, pero es un intento fallido, dice Pablo, porque la ley finalmente revela solamente nuestra condición de pecado y nuestra incapacidad para salvarnos. Pero es el Nuevo Testamento lo que nos da una respuesta, ¿cierto? Cristo. Cristo, su sacrificio expiatorio, son los que nos logran reconciliar de forma permanente con Dios. Eso es verdad, la salvación es muy importante como mensaje. Pero yo les tengo otra propuesta. Ya tómenla, analícenla y vean si les parece correcto. Pero hoy en día, en la teología del Nuevo Testamento, se cree que el mensaje central, tanto de Jesús como de todos estos libros, es el anuncio del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, el ministerio de Jesús, cuando él termina, ¿cierto?, este periodo de 40 días en el desierto, donde él se prepara en ayuno y enfrenta la tentación, él llega ante las personas y lo primero que dice es, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vean ustedes, pues, en la vida de Jesús, que nosotros vamos a analizar en este curso, todas las parábolas, o gran parte de las parábolas que él enseña, siempre están vinculadas a enseñar lo que es el reino de Dios, ¿cierto? Como una semilla de mostaza, como una moneda de gran valor, y así agrega una serie de enseñanzas que nos muestran a nosotros qué significa vivir en el reino de Dios. Hermano Patricio, Bueno, eso que usted está comentando tiene sentido porque Jesús siempre estuvo, incluso estuvo, habló de que él estaba supeditado a lo que el Padre lo había mandado a hacer. Entonces, podríamos decir que si bien Cristo es la salvación, es el camino a, eh, él vino, no incluso podríamos decir que no vino como a predicar de él mismo, sino que todo lo decía, el mensaje que yo traigo, el mensaje que les hablo es del Padre para ustedes. Claro, obviamente, como le digo, él era la salvación, pero se entiende por qué Cristo hablaba mucho del reino de Dios. He aquí el reino. Lo mencionó mucho en sus predicaciones, como si fuera un tema muy importante, como que si quisiera destacar, como cuando nosotros subrayamos algo que queremos destacar, como que Cristo subrayaba eso en su predicación, el reino de Dios, etcétera, muchas veces. Eso quería comentar. perfecto. Sí, muchas gracias, hermano. Y de hecho, si nosotros hacemos una analogía, una comparación muy simple, entendemos esto. Por ejemplo, si a ustedes los invitan a un matrimonio y les llega, todavía se le dice parte, ¿cierto? A la invitación, un parte de matrimonio. Cuando ustedes reciben el parte, ya vivieron toda la experiencia, ¿o no? Con recibir el parte. No, falta ir a la iglesia, ¿cierto? Ver a los novios, no sé, la ceremonia, comer, disfrutar, conversar, estar con ellos, ¿ya? La salvación del ser humano muchas veces es como ese parte que nos llega, que nosotros recibimos y que nos permite acceder a, ¿cierto? Nosotros a través de la salvación expiatoria de Cristo podemos acceder a una vida en el reino de Dios. Pero ese es el inicio, ¿cierto? Nos espera toda una experiencia en el futuro. Por eso muchas personas a veces se conforman con haber creído en Dios, pero no disfrutan y no viven la experiencia de estar inmersos en el reino de Dios. O sea, vivir toda nuestra vida, día a día, entendiendo que tenemos un Señor, que es Dios, y que nos invita a vivir la vida de una forma distinta. Y esa invitación es la que nos hace Jesús y es la que el Evangelio y también todo el Nuevo Testamento trata constantemente de recalcar, ¿cierto? Que Dios, que Jesús es nuestro Señor, que nosotros vivimos en el reino de Dios y que esta vida en el reino nos lleva a nosotros a comportarnos de una manera diferente. Piensen ustedes en el Sermón del Monte, ¿cierto? ¿Cuántas enseñanzas entrega Jesús ahí sobre cómo un cristiano o un seguidor de Jesús debe vivir en el reino de Dios? Y todo eso es después de la salvación. Amar a los enemigos, amar al otro como a nosotros mismos, ¿cierto? Preocuparnos no solamente de lo externo, sino de lo interno, buscar el bien de los demás, no ser vengativos, entregar aquello que se nos ha sido dado,
Si nos piden la capa, ¿cierto? Darle también otra prenda. Si nos piden caminar 1 kilómetro, caminemos dos. Todas esas son enseñanzas que enriquecen el alma humana porque nos permiten vivir en el reino de Dios. Entonces los evangelios, sobre todo, nos entregan una mirada muy amplia sobre esta enseñanza de Cristo, que a veces ha quedado perdida, ya porque como muchas personas ponen tanto énfasis en la teología paulina, que eso es bueno, ¿cierto? La teología paulina suele estar cargada del Cristo crucificado. De hecho, Pablo mismo lo dijo, ¿cierto? Yo anuncio a Cristo y a Cristo crucificado. Pero también nosotros debemos mirar al Cristo humano, que caminó, ¿cierto?, entre nosotros y que nos enseñó y que nos dijo cosas que en nuestras Biblias a veces aparecen con letras rojas, ¿cierto? Y que también debemos mirarlas, comprenderlas y vivirlas, porque ahí está lo que viene después de la salvación, ¿cierto? Somos salvos para vivir en el reino de Dios. Y el sector privilegiado para poder aprender todo eso, justamente, mis hermanos, está en los evangelios, porque son los evangelios los que nos narran, ¿cierto? La historia de Jesús, su vida, todas sus enseñanzas. Y aquí entramos ya a lo que serían los evangelios sinópticos, como lugar de privilegio, ¿cierto? Para poder entender el mensaje central de Jesús. Los evangelios para nosotros van a ser como retratos de Jesús. Y aquí nos enfrentamos a una pregunta que también es importante. ¿Por qué 4 evangelios y no solamente uno? Porque si nosotros nos damos cuenta, así a modo muy general, estos 4 evangelios narran aspectos similares de la vida de Jesús. Todos nos cuentan que fue un predicador en aldea, ¿cierto? Que también estuvo en Jerusalén, que cuando estuvo en Jerusalén fue cuestionado por el Sanedrín, por los saduceos, por los fariseos, y que por eso fue entregado a las autoridades romanas para morir y que luego resucitó, ¿cierto? El tercer día. Esa enseñanza simple está en todos los evangelios. Entonces, la pregunta es esa, ¿por qué 4 evangelios y no solamente uno? No sé si alguien se animara a poder pensar sobre eso. ¿O por qué no dos? ¿Por qué no Mateo y Juan? Que son Exacto, ujú, distintos. claro. Buena pregunta, profesor. Bueno, eso tiene varias respuestas, ya yo no voy a solucionar esa situación ahora, pero nosotros tenemos que entender que los evangelios tratan de representar a la persona de Cristo, ¿cierto? Queremos conocer a la persona de Cristo. Son los únicos registros válidos para nosotros respecto a lo que vivió Jesús. Y Jesús en su persona, nosotros sabemos que Él es hombre, ¿cierto? Tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina. Esa es la persona de Cristo. Ambas naturalezas no pueden separarse, ¿cierto? Están unidas, pero no mezcladas. Dos naturalezas, una persona. Y ahora, si Jesús era Dios, ¿yo puedo reducir toda su vida, todo lo que Él fue, a un solo libro? ¿Se agota ahí el misterio de Cristo con 24 capítulos de un libro? Claramente no, ¿cierto? No se agota. Por lo tanto, cada apóstol que compartió con Jesús pudo rescatar una riqueza de esa experiencia con Cristo. Por eso ellos plantean distintas miradas. Cada evangelio, piensen ustedes que es una mirada distinta de la persona de Cristo y la persona de Cristo en su riqueza es inagotable. Por eso hay un evangelio que dice, si escribiéramos todo lo que dijo Jesús, si escribiéramos todo lo que enseñó, no alcanzarían los libros en el mundo para poder relatar. Pero estos 4 evangelios se escribieron porque nos muestran distintos aspectos de la persona de Cristo, entendiendo que Jesús tiene una riqueza inagotable, porque Él es completamente hombre, ¿cierto? Pero también es completamente Dios. Entonces, estos relatos nos muestran distintos acercamientos hacia Jesús, distintas intenciones y puntos de vista. Por ejemplo, a grandes rasgos, esto lo vamos a ver después. Tenemos a un Mateo que era, cierto, un publicano, pero que también era un judío de sangre. Y él lo que hace es escribir el Evangelio de Mateo, dirigido especialmente para los judíos. Esa era la intención de Mateo. Entonces él escribe todo el Evangelio pensando en que los lectores van a ser judíos.
Por eso él quiere presentar a Jesús como Mesías, ¿cierto? El Mesías esperado para los judíos. Y él comienza a establecer relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las tradiciones judías y la vida de Jesús, y cómo Jesús cumplió gran parte de las profecías mesiánicas que existían antes. Eso lo encontramos en Mateo, muy, muy marcadamente. Pero no lo encontramos en Lucas. No encontramos muchas referencias a las tradiciones judías en Lucas, ni tampoco muchas profecías del Antiguo Testamento en Lucas. ¿Por qué? Porque el público de Lucas va a ser un público preferentemente griego, helenizado. Entonces el enfoque también es distinto, ¿cierto? Y así, cada evangelista tiene un propósito distinto para poder escribir y además tuvo una experiencia de Jesús distinta, rescatando cosas únicas, ¿cierto?, de la persona de Cristo que dan riqueza al relato. Muy bien. Cada uno entonces de los evangelios sinópticos nos presenta, podríamos decir, un retrato de Jesús, porque como su persona es polisémica, o sea, como Jesús tiene muchas caras, en el sentido en que su riqueza es inagotable, ¿cierto? Es algo que se puede hacer sobre su persona. Y eso, hermanos, a modo de reflexión, no solamente se quedó en la época de los apóstoles, porque hoy en día, usted y yo vivimos experiencias de Jesús distintas, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé lo que es vivir a Cristo desde el ministerio pastoral. Yo no lo sé, no entiendo esa experiencia. Pero usted, por ejemplo, el pastor Cristian o el pastor Hipólito, ¿cierto? Han entendido esa experiencia y conocen a Jesús seguramente mucho más profundo como Jesús pastor. Y esa imagen del Jesús pastor, el buen pastor, para ustedes seguramente les marca profundamente. Yo he vivido mi vida, por ejemplo, desde la enseñanza y quizás he experimentado desde esa área, ¿cierto? El ministerio de Cristo, el Jesús maestro, por ejemplo. Y así cada uno de nosotros experimenta aspectos de Jesús que son distintos y a veces son únicos, porque la riqueza de Jesús es inagotable. Y ni usted agotó la riqueza de Jesús con su reflexión, ni yo la agoté, ¿cierto? Porque Él es Dios y es infinito. Y eso pasa en otras áreas también, y la vamos a ver a través de este ejemplo. Fíjense aquí, estos son retratos de Jesús, ya son representaciones que la gente ha intentado hacer sobre Cristo, de distintos ángulos, ya para comentarles un poquitito. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen muy antigua, la que está aquí abajo. Esto es un mosaico de Jesús. Así se pensaba o se retrataba a Jesús en tiempos, por ejemplo, cercanos a la Edad Media, ¿ya? Así se representaba a Cristo. Aquí tenemos otra imagen, que esto es un vitral. Esto estaba en las iglesias y son ventanas, pero donde también se representaba a Jesús de una forma diferente, ¿cierto? Y ya tenemos algunas diferencias, por ejemplo, aquí lo representan con el pelo corto, aquí lo representan con el pelo largo, la ropa es distinta, ¿cierto? Pero aquí tenemos otra imagen muy diferente. Esta es una representación de Jesús en Asia. La gente cristiana en Asia ha representado así a Cristo, porque lo imaginan, ¿cierto?, en su mente, con sus rasgos, seguramente, que son distintos a los de nosotros. Y eso ha pasado en la historia. Acuérdense ustedes de las películas de Jesús de Nazaret. Jesús era blanco en la representación, con los ojos azules, ¿cierto? Pero también, gracias a la ciencia, se ha creado esta representación que aparece aquí, que es una representación, podríamos decir, científica, que busca mostrar cómo sería un judío durante el primer siglo. Y eso es lo que dice hoy en día la ciencia, que sería como la representación más fidedigna, más fiel al Jesús que vivió entre nosotros. ¿Por qué vemos este ejemplo, hermanos? Porque como vemos, la figura de Jesús para el ser humano ha sido siempre un motivo de reflexión. Y todos tratamos de acercarnos a conocerlo y a comprenderlo, ¿cierto? Y estas representaciones son este ejemplo de cómo el ser humano intenta conocer a Jesús. Y a veces no puede, ¿cierto? Porque muchas de estas tienen error y quizás ninguna de las que está ahí es verdad, ¿cierto? Pero lo que sí nos muestra es el intento del ser humano por comprender quién es Cristo o cómo era Cristo, ¿cierto?
¿Dónde podemos nosotros entonces conocer quién es Jesús? Justamente en estos libros que vamos a estudiar. Los evangelios sinópticos son el escenario para nosotros en el cual podemos acercarnos a una figura más verdadera de Cristo, ¿cierto? Y tratar de comprender y extraer toda la riqueza que habita en él. Llamamos entonces evangelios sinópticos a estos tres evangelios que nombramos al principio. Tenemos el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas. Bueno, la palabra evangelio, yo creo que quizás lo han escuchado, ¿cierto? Significa una buena noticia. Literalmente, ¿cierto? Del griego, una buena noticia. Y sinópticos tiene que ver con que hay una mirada conjunta, ya, o una mirada similar. Mateo, Marcos y Lucas corresponden al mismo género literario. Los tres son una biografía antigua sobre Jesús. Y en ese sentido se parecen. Y si nosotros ponemos en una columna a Mateo, a Marcos y a Lucas, nos vamos a dar cuenta que sus relatos son muy parecidos y tienen muchas similitudes. En la organización, en la cronología, en los eventos que ellos narran, son muy, muy parecidos. Es como una mirada común, ¿cierto? Los tres tratan de contar cómo fue el ministerio de Jesús. Juan, en este sentido, queda fuera. ¿Por qué queda fuera? Primero porque Juan es un evangelio tardío, ya es el evangelio más tardío que se escribió. Probablemente estamos hablando cerca del 100 después de Cristo, a diferencia de los otros evangelios. Y además el evangelio de Juan no busca ser una biografía antigua, sino que el evangelio de Juan es una reflexión teológica sobre la vida de Jesús. Entonces ustedes se van a dar cuenta ahí que, por ejemplo, Jesús se va a bautizar, ¿cierto? Y lo bautiza Juan Bautista en el río Jordán. Pero Juan no le basta narrar eso. Juan agrega una reflexión adicional, ¿cierto? Y agrega, por ejemplo, este texto que nosotros conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso quién lo dijo en el relato? ¿Lo dijo Jesús? ¿Lo dijo Juan el Bautista? Bueno, son reflexiones profundas que va agregando el autor. Por eso es distinto. Ya Juan se estudia de una forma distinta porque más que una biografía, es una reflexión teológica un poco más tardía sobre quién es Jesús. De hecho, incluso en su mismo prólogo, ustedes recuerden que, por ejemplo, Lucas trata de partir su libro desde la genealogía. ¿Quién fue el origen, cierto? ¿De dónde viene Jesús históricamente? ¿Ya? ¿Quiénes fueron sus padres hacia atrás? Juan no parte así. Juan parte. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Una reflexión teológica sobre la divinidad de Cristo. Ya por eso Juan es distinto y se estudia aparte, porque obviamente también su teología suele ser un poco más compleja que la de los otros evangelios. Muy bien, dice ahí que al igual que las pinturas actuales que nosotros vimos sobre Jesús, que buscan representarlo a una audiencia en específico y resaltar aspectos de la personalidad de Cristo, seguramente los autores de los evangelios hicieron lo mismo y trataron de representar distintas facetas de la vida de Jesús que a ellos particularmente les fueron interesantes, pero que además son interesantes para la audiencia a la que ellos escriban. Del término entonces evangelion, la palabra evangelio significa, como yo les decía, una buena nueva, una buena noticia, ¿cierto? Y además, sinopsis o sinóptico, que es la palabra que nosotros ocupamos, significa una visión de conjunto, o sea, una misma mirada. Estos tres evangelios son biografías antiguas sobre Jesús. Ahora nos vamos a detener un poquitito en esa palabra que yo he usado y que es necesario también explicarla un poquitito. ¿A qué nos referimos con una biografía antigua? Hoy en día, si quisiéramos escribir la biografía, a ver, perdóname hermano Patricio que lo use usted de ejemplo, pero si queremos dar la biografía del hermano Patricio, ¿con qué evento partiríamos hoy en día? ¿Qué es lo primero que diríamos en una biografía? Su nacimiento.
Exacto, ¿cierto? Y yo podría hoy en día, por ejemplo, decir el nacimiento del hermano Patricio y después saltarme a lo que está haciendo hoy en día en el seminario y dejar, no sé, 30 años de vacío. ¿Es eso una buena biografía hoy en día? No, pues cierto, porque uno cuando lee una biografía quiere conocer en detalle la vida de la persona, ¿cierto? Que queremos entender. Entonces, aquí no hablamos de una biografía como actual, porque los evangelios hacen justamente eso. Ya algunos evangelios narran el nacimiento de Jesús y después se saltan 30 años y nos muestran al Jesús que comienza a predicar. ¿Por qué pasa eso? Eso solamente se explica, hermanos, por la época en la cual se vivía. Y porque en esa época, cuando se escribían biografías de alguna persona, primero que todo, no se escribía una biografía de cualquier persona, ya porque en el primer siglo no todas las personas eran importantes, la mayoría se dedicaba a una vida más bien secundaria, vinculada al campo, vinculada al trabajo o al ejército. Eran muy pocas las personas que destacaban. Podía ser un emperador, por ejemplo, podía ser el capitán de una legión romana, ya un líder de un ejército, o un gran filósofo de la antigüedad. Y cuando se quería contar la vida de esta persona, que era una persona importante, solía centrarse el relato no en toda su vida, sino que en aquel evento de su vida que lo hizo digno de ser recordado. Por ejemplo, si yo quiero relatar la historia de Julio César, que fue un cónsul romano muy importante, yo no necesito contar desde que él nació hasta que él murió, sino que cuento lo que lo hizo importante. Por ejemplo, la campaña en las Galias, que fue lo que coronó a Julio César en la historia. Y ahí centro el relato, para que la gente que lo lea, que en ese tiempo recuerden que tampoco el papel era abundante, para que la gente que lo lea sepa por qué esa persona es digna de ser recordada y entienda la grandeza de esa persona. Entonces los evangelistas, al narrar la vida de Jesús, se centran en aquel evento o en aquellos eventos que hicieron grande a Jesús y que lo hacen ser digno de ser recordado en el futuro. ¿Y cuáles son esos eventos para nosotros? Bueno, su encarnación, que está registrada, ¿cierto? Que Él no proviene como nosotros de la simiente de un hombre y una mujer, sino que es engendrado por el Espíritu, la encarnación muy importante. Y luego Cristo vive una vida de infancia, ¿cierto? Y de adolescencia, pareciera que bastante normal. Y ustedes me dirán, ¿y por qué dice eso, hermano, si Él fue el Hijo de Dios? Pero recuerden ustedes que cuando Jesús llega a Nazaret y comienza a predicar con sus pares, ¿qué decía la gente que lo conocía? ¿Le creyó? No, al contrario, decían, ¿y qué se cree Jesús que nosotros lo vimos cuando niño, que conocemos a sus hermanos, que conocemos a su mamá, que conocimos a su papá que era carpintero? ¿Qué viene él a enseñarnos a nosotros? ¿Ya? O sea que pareciera que los primeros 30 años de Jesús no ocurrieron eventos extraordinarios, porque como dice Jesús en el Evangelio de Juan, mi momento todavía no ha llegado, eso le dice a María, ¿cierto? Pero lo que sí es digno de recordar y que los apóstoles quieren preservar es el ministerio de Cristo. Estos 3 años, ¿cierto?, en los cuales Él enseñó y hizo público su mensaje, predicó, ¿cierto?, por los pueblos en Judea, se enfrentó a las autoridades judías también y fue crucificado. Pero también resucitó al tercer día. Eso es lo importante. Eso es lo que los evangelistas quieren rescatar. Por eso se saltan tantos años. Es por un tema cultural. Porque en esta época las biografías eran así. Eran biografías antiguas. Y ejemplos tenemos varias. Ya en la antigüedad hay varias biografías que se escribieron que tienen esas características. Por ejemplo, Plutarco, Suetonio, Tácito, que eran escritores antiguos, solían hacerlo de esa manera. Y como también los evangelistas eran personas, ¿cierto?, de su tiempo, siguieron el mismo modelo que se utilizaba en esa época. Muy bien, hermanos, pastores. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay comentarios, quizás dudas? ¿O vamos bien? Vamos bien, parece. Parece que sí.
Ya, pues, vamos a ir cerrando un poquitito ya la clase. Vamos, Hermano Elías, no se entendió mucho. vamos bien. Ah, ya, gracias. Bien, vamos a ir entonces cerrando un poquitito ya esta clase. Vamos a estar, yo creo que hasta las 9, quizás unos minutitos más, a través de los materiales de los evangelios. Bueno, cada evangelio tiene materiales que a veces comparten entre ellos y que a veces son propios de ellos, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, en Mateo, los materiales propios de Mateo que no están en los otros evangelios son este énfasis en el cumplimiento en las profecías. Vamos a ver cuando estudiemos Mateo que Mateo está muy mentalizado en tomar profecías del Antiguo Testamento y mostrar cómo esto se cumplió en Jesús. Y toma una profecía y muestra cómo se cumple en Jesús. Porque recuerden que él está hablando al pueblo judío o a judíos de sangre principalmente. En el caso de Lucas y de Juan, ahí tenemos himnos. Ya no sé si ustedes sabían, pero en los evangelios hay himnos, cánticos. En el anunciamiento, por ejemplo, cuando aparece el ángel y anuncia a María el nacimiento de Jesús, eso es un himno, es un himno. Lo mismo, por ejemplo, con el prólogo de Juan. Hoy en día se cree que el prólogo de Juan era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva y que Juan lo agregó ahí al inicio. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Todo ese prólogo era un himno. Está estructurado como poesía antigua. Y en el caso de Mateo y Lucas también tenemos un material único, que son sus genealogías. Son los únicos evangelistas que trazan eh, los antepasados de Jesús. Hay una diferencia, sí. Uno llega solamente hasta Abraham y otro se extiende hasta Adán, hijo de Dios, ¿ya? Pero son dos genealogías distintas que nos muestran los orígenes étnicos de Jesús. Esos son materiales únicos que están en los evangelios, en algunos evangelios. Pero también hay materiales compartidos, ¿cierto? Que nosotros sabemos que componen estos evangelios. Y uno de esos materiales compartidos van a ser las parábolas. Las parábolas van a estar presentes en Mateo, Marcos, Lucas y también en Juan. Están presentes en todos los evangelios, porque son para Jesús la forma preferida, podríamos decir, de poder enseñar. ¿Por qué pasaba esto? Porque Jesús no solamente se encarnó, hermanos, físicamente en un hombre, ya, sino que él también quería que su mensaje, que las palabras que él dijera, se encarnaran en el corazón de las personas. ¿Me refiero a qué? A que sus palabras sean comprensibles para la gente. Imagínense ustedes se conectaran a esta clase y yo comienzo a hablar en chino. No tiene sentido, ¿cierto? Aunque lo que yo diga sea espectacular, que tampoco lo es, pero si lo digo en chino, carece de sentido porque quizás nadie me va a entender, ¿cierto? Jesús tenía todo el conocimiento, porque Él es Dios, y Él podría haber dicho una gran cantidad de cosas, pero Él se limitó en su enseñanza para hacerla comprensible para la gente. Y eso lo hacía a través de las parábolas, porque las parábolas siempre partían de enseñanzas sencillas, de enseñanzas cotidianas, comprensibles para las personas. Por ejemplo, ustedes saben que el reino de Dios es como un grano Mostaza. De mostaza. como un grano de mostaza, ¿cierto? Y Jesús dijo, esta es la semilla más pequeña, pero después llega a ser la más grande de las hortalizas. Fíjense qué interesante lo que hace Jesús con estas parábolas, porque incluso hoy en día se han descubierto semillas más pequeñas que la de mostaza. Entonces uno puede decir, bueno, Jesús se equivocó, pero eso es imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las parábolas? Que Jesús usa el conocimiento que existía en esa época. En esa época la semilla más pequeña que se conocía era la de mostaza. Entonces Jesús no va a darle una clase a la gente de cuál es la semilla más pequeña, ¿cierto? Que podría haberlo hecho, porque lo sabía todo. Pero él decide acomodarse al conocimiento de la gente y partir desde ahí con su enseñanza para que sea comprensible. Y eso lo va a hacer a través de las parábolas, ¿cierto? Que tenemos muchas. Por ejemplo, la del hijo pródigo, muy conocida, y así muchas otras más que vamos a ir revisando. Pero en general,
podemos encontrar casi 40 parábolas distintas en los evangelios, o sea, una gran cantidad de enseñanza a través de parábolas, que buscan a través de ejemplos enseñar una verdad, ¿cierto? Un trasfondo más profundo. También tenemos muchas historias de milagros en la vida de Jesús y en los evangelios. Es lo que también suele llamarse en griego como dinamis o obras de poder. Jesús acompañaba muchas veces sus mensajes con obras milagrosas que respaldaban su mensaje, ¿cierto? Entonces Jesús enseñaba que debemos compadecernos de los demás. Esa es una enseñanza de Jesús, ¿cierto? Pero él, además de enseñarlo, lo hace a través de una dinamis, de una obra de poder, como por ejemplo cuando toma los 5 panes y los peces y los reparte para una multitud gigante de miles de personas. Ahí tenemos una dinamis, una obra de poder, un milagro que respalda siempre una enseñanza de Jesús. Jesús dijo que él vino a traer libertad a los oprimidos. Él lo dijo, ¿cierto? Cuando estaba leyendo al profeta Isaías. Pero esa enseñanza de Jesús, él también la acompaña de la dinamis, de las obras milagrosas, cuando, por ejemplo, libera a los endemoniados, al endemoniado Gadareno. Por eso para Jesús, las obras milagrosas van siempre acompañadas de una enseñanza, ¿sí? Y eso es importante porque a veces nosotros queremos ver milagros que no se condicen con las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Siempre en Jesús existía esa coherencia. Estaba su enseñanza y los milagros que respaldaban su enseñanza. Estas obras de poder que van a ser abundantes en los evangelios y las vamos a revisar, ¿cierto? Jesús calma la tempestad, multiplica, ¿cierto?, los alimentos, camina sobre el agua, sana endemoniados, sana leprosos, una serie de obras que ejemplifican su poder. Tenemos otras cosas en común igual, como las historias del pronunciamiento. Eh, Siempre vamos a ver, sobre todo en la parte inicial de la vida de Jesús, pero también en los evangelios, que aparecen, por ejemplo, ángeles que le hablan a María y le anuncian el nacimiento de Cristo, o a Betsabé, por ejemplo, que le anuncian este nacimiento también de Juan Bautista, que van a ser personajes importantes. Hay una relación entre los pronunciamientos, los anunciamientos, ¿cierto?, que van a aparecer también en los evangelios. Hay algunos dichos individuales también de Jesús, pequeñas frases que no son grandes discursos, pequeñas frases que son sus enseñanzas también están presentes ahí. Y sobre todo, podríamos decir que los evangelios, el mayor porcentaje de su escritura, se centra en ese último punto que aparece abajo, narraciones sobre la pasión y la resurrección de Jesús. Eso es lo que se lleva gran parte de los evangelios. Y es importante para los evangelistas que eso quede registrado, ¿cierto? Porque eso es lo que tiene un impacto profundo para aquel que cree en Cristo. Y es profundo también porque en esta época había, podríamos decir, como un deseo muy grande de los judíos de poder encontrar un Mesías. Vamos a ver la clase de mañana que los judíos estaban dominados por el Imperio Romano. Entonces el judío quería liberarse de Roma. Querían hacer eso, ¿cierto? Querían tener una libertad, que Jehová fuera su Dios. Por lo tanto, muchas personas, no solamente Jesús, muchas personas se proclamaron Mesías cercano a ese tiempo. Y si Jesús hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado, quizás hubiese sido para los judíos como uno más de tantas personas que se hicieron llamar Mesías y que terminaron fracasando. Pero los evangelistas querían dejar claro que Jesús no era uno más, ¿cierto? Que si bien él murió, al tercer día resucitó y eso muestra que Dios lo reivindicó, o sea que Dios aprobó toda la vida de Jesús como una vida santa, agradable, digna de librar al hombre de su pecado y de traer, cierto, esta buena noticia del reino de Dios a la humanidad. Ya, hermanos, vamos a llegar, yo creo que hasta aquí, porque nos vamos a meter ahora en un terreno un poquitito áspero, que son el problema sinóptico. Hay un problema en la teología cuando se estudia estos libros que viene más bien por la composición, porque los teólogos, como son problemáticos, se complican la vida y se preguntaron cómo se escribieron los evangelios, cuál se escribió primero, ¿cierto? ¿Quién le copió a quién? ¿Ya? Y a esas cosas nosotros los llamamos como el problema sinóptico, saber cuál se escribió primero y qué fuentes utilizaron cada uno de los evangelistas.
Pero como es un poco densa esa parte, la vamos a trabajar mañana. Vamos a conectarnos ahí fresquitos, ¿cierto? En nuestra mente y vamos a partir con esto del problema si no. Pero antes de terminar, me gustaría comentarles otra cosa, hermanos. No sé si hay dudas o comentarios sobre la clase, porque después quiero comentarles sobre los trabajos que vamos a hacer antes de terminar. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Sí? ¿Les parece bien? Críticas, críticas destructivas también, se recibe todo. No, la clase es bastante buena. Mucha